Hoy vamos a dar continuidad a una conversación que comenzamos hace 15 semanas atrás. Comenzamos una serie que se llama Sin Nombre. Y si no has estado con nosotros, puedes ir a nuestra página de internet y allí puedes descargar, o a nuestra página de Facebook y vas a poder, o a YouTube, y vas a poder encontrar las pláticas que hemos estado llevando a cabo durante estas últimas semanas. Y lo que hemos hecho es identificar personas que sus nombres no quedaron registrados en la Escritura, pero que sin embargo hemos aprendido lecciones importantísimas. Hoy vamos a hablar de esta mujer que con su persistencia cambió el resultado de un producto que había afectado su vida. Y hoy vamos a mirar el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas y nos vamos a estacionar ahí porque es la parábola de la viuda persistente. No conocemos su nombre, no tenemos mayor información acerca de ella, pero se llama la viuda persistente. Y Jesús utiliza esta parábola para darle una enseñanza a sus discípulos acerca de la importancia de la oración. De hecho, la semana pasada hablamos acerca de la oración persistente, la oración perseverante, la oración consistente, y hablamos acerca de qué es la oración persistente. Hablamos acerca de lo que significa y el valor que tiene y el resultado que produce. Hoy vamos a aterrizar de forma bien práctica qué compartió Jesús con sus discípulos al enseñarles o al compartir la historia o la parábola de la viuda persistente. Dice el verso 1 al 5, le quiero leer el pasaje completo. Mira lo que dice. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Debían orar siempre sin desanimarse. Hay dos premisas fundamentales ahí como punto de partida que Jesús quería que se registrara en la conversación, y Lucas la registra en su evangelio y le está diciendo: deben orar siempre de forma consistente. Deben ser persistentes en su oración. Y lo segundo que le dice, no se desanimen. En otras palabras, iba a haber situaciones y condiciones que iban a traer desánimo. Y él le dijo, oren persistentemente y no se desanimen. Y ahora les voy a contar esta parábola. Eso era lo que él les dije. Y les dice, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Un tipo interesante. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó. Aunque no temo ni a Dios, ni me gusta la gente, en otras palabras, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Entonces el Señor le dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Y qué significa fe en este pasaje? Fe significa orar persistente y consistentemente. Porque es lo que les está enseñando. Le dijo, ¿quién va a encontrar el que todavía crea? En otras palabras, aquellos que están creyendo en contra de circunstancias, de viento y marea, en contra de las dificultades y retos de la vida. Él le dijo, esos son los que van a tener fe. Les está diciendo esta parábola, ¿cómo se expresa la fe? Él les está diciendo cómo se expresa la fe. Y él le dice, oren de forma persistente. Oren de forma tenaz. En otras palabras, ora y gime hasta que pierdas la voz. Toca a la puerta hasta que los nudillos se te pongan rojos. Golpea la puerta, suplica hasta que se te sequen las lágrimas. Él les está diciendo, ora con fervor y ora hasta que algo reviente.
Es interesante la forma como Jesús, cuando ellos le dijeron enséñanos a orar, Él les está enseñando a orar ¿a quién? A sus discípulos. Y tú y yo somos seguidores de Cristo, seguidores de Jesús y por ende discípulos en ese sentido y queremos vivir de acuerdo a lo que nos enseña. Así que Él nos está enseñando a orar, a ser persistentes. Es como Jacob tuvo uno de esos combates de tipo 12 asaltos. Él le dijo, yo no te voy a dejar ir hasta que me des respuesta. Es ese tipo de oración, que se te secan las lágrimas, o sea, es ese tipo de persistencia. Hubo una investigación entre estudiantes japoneses y estudiantes norteamericanos. Y le dieron a estos muchachos que normalmente los estudiantes japoneses se destacan en las matemáticas por encima de los estadounidenses. Y lo que concluyó el estudio era que tenía menos que ver con su aptitud, en otras palabras, tenía menos que ver con su capacidad que con su persistencia. A estudiantes de primer grado del Japón le dieron un rompecabezas. Y le dieron un rompecabezas a estudiantes estadounidenses. Y los estudiantes japoneses se dedicaron, en promedio, duraron 13.93 minutos tratando de armar el rompecabezas. Los norteamericanos, los estadounidenses, duraron 9.47 minutos. En otras palabras, a ellos no les interesaba si lo podían armar o no. Ellos lo que querían saber era cuán persistente era cada grupo y si había diferencia. Los niños japoneses trataron un 40% de tiempo más que sus contrapartes norteamericanos. Concluyeron que la diferencia era la persistencia. El éxito emana de la persistencia. Eso lo puedes aplicar a tus estudios, lo puedes aplicar a tu matrimonio, lo puedes aplicar a tu negocio, lo puedes aplicar inclusive a tu vida de oración. Más de una década atrás, Anders Ericsson, de la Academia de Música en Berlín, hicieron otro estudio. Dividieron todos los violinistas que estaban en la Academia de Música de Berlín en 3 grupos. El primer grupo pusieron los violinistas de clase mundial, los violinistas de rango mundial. En el segundo grupo pusieron los buenos, los que eran buenos, ¿verdad? Y en el tercer grupo pusieron los que eran promedio. Todos ellos comenzaron a tocar el violín más o menos a la misma edad. Y durante edad temprana practicaron la misma cantidad de tiempo. Pero hubo un momento en que sus hábitos de práctica se fueron en distintas direcciones. Y los investigadores encontraron que a la edad de 20 años, los violinistas promedio habían acumulado un promedio de 4,000 horas. Los violinistas buenos habían acumulado un promedio de horas de práctica de 8,000 horas y los violinistas de alto desempeño de rango mundial habían marcado la pauta a todos con un mínimo de 10,000 horas. Si bien no se puede negar la capacidad y la importancia de la capacidad innata de estos músicos, había un elemento de persistencia y de práctica que va atado y conectado al resultado que estaban obteniendo. ¿Será acaso que la oración en cierta manera es de la misma manera o del mismo modo? Es un hábito que se cultiva. Es un hábito y una disciplina que se desarrolla y es una habilidad que se practica. Si bien no podemos reducir el orar a un tiempo marcado por el tiempo, por el cronómetro, si queremos alcanzar la destreza de orar, a lo mejor debemos ponernos la meta de las 10,000 horas. Si lo hace alguien para un violín, ¿por qué no lo podrás hacer tú en tu relación y en tu comunicación con Dios? Una oración persistente y ferviente. ¿Sabes que una oración persistente y una vida de oración persistente y ferviente se vuelve insoportable y es algo agotador? Pero así es como las victorias más grandes de oración se ganan. La oración con fervor es más que las palabras. La oración con fervor es más que las palabras. Es sudor, es lágrima, es entrega hasta el desgaste. Es de desgastarte en Él, es entregarte a Él. Es una fe bíblica. Es orar hasta que Dios responda. Es orar hasta que Dios responda sin importar el tiempo que se necesite.
haces todo lo posible, la oración ferviente y persistente, haces todo lo posible para mostrarle a Dios que tu oración es en serio. En tiempos desesperados se requiere de medidas desesperadas y no hay acto más desesperado que la oración persistente y ferviente. Hay momentos en que usted necesita en su vida poner al lado su dignidad y su protocolo, como mucha gente lo hace en actividades deportivas todo el tiempo. Pero para la oración queremos ser pulcros, dignos, organizados. Y está bien, eso está bien para ciertas cosas. Pero para la viuda persistente este fue su momento donde ella dijo: hasta aquí llegué. No sabemos qué injusticia se cometió en su contra, pero sí sabemos que la viuda persistente no iba a aceptar un no por respuesta. Eso es lo que la convirtió en una guerrera de oración. El juez sabía que ella iba a seguir dándole vueltas a la casa y tocándole a la puerta hasta el día de su muerte si no hacía algo con ella. El juez sabía que la viuda persistente no se iba a rendir. La pregunta para ti es: ¿el juez celestial sabe que no te vas a rendir en tu oración? ¿Has bombardeado el cielo con oración tan desesperado como para orar toda la noche? ¿Por cuánto tiempo y cuántas veces estás dispuesto y dispuesta a orar por la misma cosa? ¿Estás dispuesto a hacerlo hasta que Él venga a la puerta y responda? La pregunta es: ¿has llamado en persistencia, en desesperación y con valentía? Si no estás desesperado, no vas a tomar medidas desesperadas. Y si no oras con persistencia y desesperación, los milagros más grandes y las mejores oportunidades de recibir las promesas de Dios permanecerán fuera de tu alcance. Yo sé que esto te está chocando un poco, pero esa es la idea. Jesús quería retar a sus discípulos a que oraran de una manera diferente si era que querían cambiar y transformar el mundo. Hay gente que incomoda a otros con su oración, pero Dios honrará tus oraciones audaces porque tus oraciones audaces honran a Dios. Es fácil identificar personas que hacen o que oran con persistencia, con valor y oraciones desesperadas. Tú las identificas en la iglesia, las identificas en noches de alabanza y de oración. Tenemos una este próximo sábado a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ellos vienen a la iglesia en tiempo de adoración, en plan de aprendizaje, porque saben que cuando salgan de aquí van a enfrentar situaciones, dolor y angustia, que si no se van armados de este lugar, no van a tener armas para pelear. Y vienen y oran desesperados y cantan con persistencia, adoran con persistencia. Son los que cuando cantamos la canción Así peleo mis batallas, usted le ve que se le mueve la mano, el pie, la cabeza, todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando dicen: aunque yo me veo rodeado, sé que estoy rodeado por ti. La metodología de la viuda parecía bien poco convencional. Imagínese usted que el juez arremete en contra suya, toma una decisión judicial y usted se le aparece en la casa del juez todos los días a tocarle a la puerta. No sé cómo no le puso una orden de restricción, pero en sí mismo esa decisión nos muestra un ejemplo de la naturaleza del Padre Celestial. O sea, a Dios no le importa el protocolo, no le interesa el protocolo si no hubiese llamado como sus discípulos los fariseos, que tenían una regla para cada día del año. O sea, Él hubiera elegido a los fariseos como sus discípulos. Pero ¿qué honró Jesús? La prostituta que se lanzó a sus pies, se presentó a una fiesta donde no la habían invitado y derramó un pote de perfume a sus pies como una expresión de adoración. Jesús honró al recolector de impuestos, al publicano que se subió a un árbol y fue y llegó a su casa. Jesús honró a los 4 amigos que sin pedir permiso hicieron un hueco en una casa que no era la suya, bajaron su amigo porque su oración era persistente, consistente y valerosa. No les importaba el protocolo. Cuando hay desesperación en tu vida y el enemigo lo que quiere es que mantenerte derrotado y derrotada, pero Jesús dice: yo respondo a la oración. O te sano o te sano. O traigo resurrección o traigo resurrección. Y en esta palabra Jesús honró a la mujer que estaba volviendo loco al juez, porque ella no paraba de golpear a la puerta.
¿Cuál es el denominador común aquí? En cada una de estas historias ves desesperación. En cada una de estas historias tú ves un descontento espiritual con su condición o la condición de otras personas. La gente tomó medidas desesperadas para llegar a Dios. Nair y yo tenemos una amiga que es pastora. Y recuerdo, hace muchos años su esposo le había sido infiel con una amiga en común. Imagínense, ella era la pastora, era médico de profesión, el esposo le es infiel, él es médico de profesión y estaban ambos en su matrimonio en pedazos y destruidos. Había pasado unos 3 años ya. Y recuerdo en una conversación con ella, yo le pregunto, como buen curioso al fin, ¿por qué no te quitas el anillo de matrimonio? Me dice, porque yo me casé para toda la vida. Él sigue viviendo con aquella mujer, pero él es mi esposo, me casé para un matrimonio, él va a regresar y yo no voy a dejar de orar, oro por él todos los días, me voy a tomar cursos de matrimonio, donde quiera que los den, porque yo creo en el poder de la restauración. Usted la oía y usted decía, esta mujer está loca, está de que la recluyan. Hoy día, 10 años después, están dando cursos de matrimonio, su matrimonio ha sido restaurado, sus hijos le sirven al Señor, ambos están dirigiendo y lo que el enemigo tuvo como intención para destruir, Dios lo levantó para él glorificarse. Muchas veces nos damos por vencidos demasiado pronto. Muchas veces nos damos por vencidos demasiado pronto. Usted no sabe cuántas parejas llegan a mi oficina y me dicen, nos queremos divorciar. Yo, por si los casé el mes pasado. A veces han pasado 3 meses, 5 meses, 6 meses. A mí todo me parece que fue un mes atrás, ¿verdad? Pero no llevan ni un año y dicen, y pues cuénteme, ¿por qué se quieren divorciar? No, porque y porque ella, y porque ella. Y muchas veces les he dicho, ustedes se están dando por vencidos demasiado pronto. Ustedes lo que tienen es un caso crónico de egoísmo cada uno. Y se casaron con luces color de rosa y miraban el matrimonio como algo que no tiene nada que ver con la realidad. Apriétese el cinto, póngase los pantalones y la falda en su lugar y pónganse a trabajar. ¿Por qué? Porque la misma ruptura que traen hoy a esta relación la van a llevar a la próxima relación. Hay situaciones que amerita el divorcio, bíblicamente lo hemos visto, pero la mayoría de las veces que tú ves por ahí, la cultura les ha dicho, pues si no te conviene, tira la toalla. Y es la misma metodología, la misma forma que utilizamos en la iglesia si no nos damos cuenta. El poder de nuestras oraciones no depende de que nosotros tengamos palabras elocuentes. Hay gente que me dice que yo no sé cómo orar. Pues vamos a aprender, de eso estamos hablando hoy. Tu oración no depende de palabras elocuentes, correctas o bien pensadas. De hecho, Dios conoce ya el punto final de tu oración y dónde tú vas a terminar antes de tú pronunciar tu primera sílaba. El poder de nuestras oraciones tiene más que ver con intensidad y persistencia que con vocabulario. Esto es modelado por el Espíritu Santo, el mismo que está incesantemente e intensamente intercediendo por ti desde el día en que tú naciste. Mucho antes de que tú te hubieses levantado hoy por la mañana y mucho después que ya tú te hayas ido a acostar, el Espíritu Santo está orando e intercediendo por ti. Míralo, Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 8 y él dice, asimismo, en nuestra debilidad, en tu debilidad, en tu confusión, en tu desánimo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos ni qué pedir. ¿Usted ha estado en esa situación? Que usted no sabe ya ni qué decir porque está agotado, frustrado, no hay palabras, no hay oración, no hay coherencia en sus pensamientos. Cuando no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo está orando con fervor por ti, por tu casa y por tu familia. Cuando tú te conectas con Dios, hacemos lo mismo. Se sincroniza tu vida de oración con el Espíritu Santo y tu capacidad se multiplica no en lo natural sino en lo sobrenatural. Yo recuerdo teníamos un proyecto en Belice hace varios años y el proyecto comenzó como una visita de un conferencista que canceló su presentación.
Y me pidieron si podía ir. Y yo le dije, bueno, tenemos un proyecto en Monterrey que estábamos completando, habíamos estado trabajando por unos 3 años allí. Y ese proyecto, el pastor de Monterrey nos llamó para dejarnos saber que ya se había completado. Y al momento en que nos dejan saber que se había completado el proyecto, surge el proyecto de Belice. Estamos allí por 3 años colaborando con pastores, desarrollando iglesias, trabajando con ministerios de mujeres, de grupos, de hombres. Y lo que Dios hizo allí no fue producto de lo que nosotros tuvimos la capacidad de hacer. Fue la oración perseverante e incesante de las iglesias, del liderazgo nacional y de un grupo de personas que decía, Señor, necesitamos algo diferente. Necesitamos algo sobrenatural. Necesitamos algo grande. Dios toca el corazón nuestro acá. No nos conocíamos y llegamos a colaborar juntos por 3 años. Y lo que Dios ha hecho es increíble. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no siempre somos la oración es para nosotros, sino que muchas veces somos la respuesta a la oración de otra persona. Pero lo importante es no darte por vencido. No darte por vencido. En Primera de Reyes, capítulo 18, está registrado un ejemplo de oración persistente. Durante 3 largos años, en Israel había habido una gran sequía. Pero Dios había prometido que iba a llover. Y como todas las cosas que Dios promete, las accedemos a través de la oración. Escucha eso bien. Las promesas de Dios son accesadas a través de la oración. Así que Elías empezó a orar en un momento desértico, en un momento de frialdad, en un momento de sequía, en un momento, digo frialdad, porque él estaba acabando de vivir una depresión. Elías acababa de vivir una depresión, estaba tan deprimido que no quería salir de donde estaba. Se va al monte Carmelo, empieza a orar y le pide al empleado que él tenía, cada vez que él hacía una oración, ve y chequea si viene la lluvia. Y así lo hizo 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Y no fue hasta la 7ª vez que hubo un cambio en la presión atmosférica y una nubecita pequeñita como la mano, del tamaño de la mano de un hombre. Y el sirviente decía, yo creo que hay como una nubecita allí. Pero imagínate que hubiese pasado si Elías hubiese dejado de orar la 5ª vez o la 6ª vez, no hubiese enviado a su empleado en la 7ª vez y no hubiese experimentado el milagro del poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos que nuestras circunstancias se pongan entre Dios y nosotros. Las circunstancias nos parecen tan abrumadoras que permitimos que las circunstancias se pongan entre Dios y nosotros en lugar de poner a Dios entre tú y tu circunstancia. Elías se mantuvo y Elías dijo, yo de aquí no me voy a mover. No me voy a mover, pero es tan fácil renunciar a la oración porque perdemos la fe. Perdemos la fe porque no lo vemos a nuestro alrededor. Perdemos la fe porque es más fácil renunciar a los sueños, es más fácil perder un milagro, una promesa o la esperanza o la paciencia. Y como una fuga lenta, a menudo sin nosotros sabernos ni darnos cuenta, nuestra vida de oración pierde su vitalidad y se convierte en una actividad más. Después de 3 años de sequía, de depresión, Dios lo hizo por Elías. Y si lo hizo por Elías, lo puede hacer por ti. Una cosa yo sé que es cierta, nuestras oraciones más poderosas tienen vínculos con las promesas de Dios. Dios le había prometido a Elías, va a llover. Y Elías dijo, si tú lo dices, yo lo creo. Si tú lo dices es cierto. Y de hecho cuando Dios dice algo, lo creas tú o no lo creas, sigue siendo cierto. Hay gente que dice si Dios lo dijo yo lo creo. No, el mejor dicho es si Dios lo dijo, lo creas tú o no lo creas, sigue siendo cierto. Cuando usted sabe, escucha esto bien, cuando tú sabes que tú estás orando las promesas de Dios, tú puedes orar con una confianza sagrada dentro de ti. Es la diferencia entre orar en una cuerda floja y orar en tierra firme. Cuando tú oras las promesas de Dios, es la diferencia entre una oración de tanteo y llena de duda y una oración tenaz.
Usted no tiene que adivinar porque sabe que Dios quiere que usted haga y ore lo que Él prometió. Las promesas de Dios en la Biblia es como un hyperlink. Usted sabe lo que es un hyperlink, un hipervínculo. Cuando usted está en una website y hay algo de un color diferente y usted le pasa el mouse por encima y eso te lleva a otro lugar. Te entra a otra dimensión. Así es las promesas de Dios en la Escritura. O sea, deben estar resaltadas, marcadas, escritas, circuladas cada vez que usted ve una promesa. Porque usted puede decir, si Dios lo dijo, es mío. Por eso en 2 Corintios 1:20 Pablo le dice a la iglesia, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Escucha eso bien. ¿Sabes que hay más de 3,000 promesas en la Biblia? Hay más de 3,000 promesas en la Biblia y Dios dijo en su palabra, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. En otras palabras, lo que ocurre es similar a lo que ocurre en Josué capítulo 1, verso 3. Dios le dijo a Josué, donde quiera que tú pises, yo voy a estar contigo. Donde quiera que tú pises, yo te voy a dar ese lugar. Pero había una condición antes de terminar ese pasaje. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. En otras palabras le dijo, yo le había hecho esta promesa a Moisés, pero porque se la hice a Moisés la voy a cumplir en tu vida. Así ocurre las promesas que Dios hace en las Escrituras porque tú estás en Cristo y a través de Cristo las promesas que Dios hace te pertenecen a ti por Cristo Jesús. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Todas las promesas que ha hecho Dios han sido transferidas a nosotros a través de Jesucristo. Nuestro mayor desafío no es que oremos oraciones, hagamos oraciones u oremos promesas que no se aplican a nosotros y podemos tener un debate teológico acerca de eso. Mi preocupación no es que usted ore oraciones equivocadas basadas en una promesa que le corresponde a otra persona, como por ejemplo destinadas al pueblo de Israel, digamos. Mi preocupación no es esa. Mi preocupación es que no tomemos las promesas que están en la Biblia y punto y no las oremos. Porque no creo que cometamos el otro error. En virtud de lo que Jesucristo hizo en la cruz, cada promesa te pertenece a ti. Cada una de esas promesas tiene tu nombre. ¿Cuántas de ellas tú has creído y has orado de forma persistente y consistente? Este último segmento para mí tiene el poder de revolucionar tu vida de oración y cómo tú lees la palabra. Muchas veces nosotros vemos la oración como una disciplina separada de la lectura de la Biblia, ¿verdad? Son dos disciplinas espirituales como lo es el dar, orar, como lo es el ayunar, como lo es la lectura de la palabra, disciplinas básicas, fundamentales de lo que es ser un seguidor de Cristo. Y muchas veces las vemos como dos cosas separadas, sin que haya mucho traslapo. Pero ¿qué tal si ambas cosas están destinadas a estar y a ser conectadas? Si cada promesa que tú miras en la Escritura la adueñas y la oras, ¿qué pasaría si tu lectura de la Biblia se convierte en una forma de orar? Y orar se convierte en una forma de leer la Biblia. De hecho, una de las razones principales por la que la gente no ora con más frecuencia es porque te dicen es que me quedo sin cosas que hablar. Se queda en una conversación superficial. Nuestra falta de persistencia en la oración es realmente una falta de tema de conversación. ¿Usted le ha pasado que usted está hablando con una persona que medio conoce, medio no conoce y usted como que ambos están dándose cuenta que la conversación está llegando al final, se están quedando sin tema y pues ya miramos el tema de los Cowboys, el soccer, el fútbol y como que va más lenta y más lenta, pero nadie se quiere despedir, nadie quiere ser maleducado, sino que pues no sabemos qué decir. Así le pasa a la gente en la vida de oración. ¿Por qué nos pasa así? Porque no nos hemos adueñado de más de 3,000 promesas que están en su palabra y no hemos aprendido a utilizar la palabra como nuestro manual de oración. Nuestra falta de persistencia en la oración es realmente una falta de temas de conversación. Esto es bien práctico, empieza con un cambio en tu forma de leer la Biblia.
De hecho, yo pienso que la Biblia no estaba destinada que nada más para ser leída. La Biblia está destinada a ser orada. Si tú oras usando la Biblia, nunca te quedarás sin promesas de Dios en las que sostenerte. La Biblia es un libro de promesas tanto como es un libro de oración. La Biblia es un libro, una colección de libros de promesa, tanto como lo es una colección de libros de oración. La lectura es la manera de recorrer la Biblia. La oración es la manera de conseguir que la Biblia te recorra a ti. Ya te la dejo ahí para que se asiente. Yo sé que ya es tardecito. Al orar, el Espíritu Santo comienza a despertar promesas en tu espíritu. Y con el tiempo las promesas de Dios se convertirán en tus promesas. Hay que subrayar esas promesas, tanto figurativa como literalmente. Nunca debemos leer la Biblia sin una pluma, sin un bolígrafo, sin algo. Yo recuerdo una de las posesiones más preciadas que yo tengo es la Biblia de mi mamá. Y cada vez que la abro, me encanta porque se está cayendo en pedazos y ella la tuvo que reconstruir antes de morir y pegarle la tapa de atrás. Pero una de las cosas que más me encanta es las promesas que ella circuló y lo que ella subrayó. Y yo la miro y ella no lo vio porque quizás no lo logró ver. Pero ¿qué pasó? Ahora yo lo miro en mí, en mis hijos, en mi familia extendida, en la forma como vivimos la vida, porque cada promesa ella la circulaba. Y tú ves que a veces estaba en momentos de dificultad y reto porque la circulaba y la circulaba y la circulaba. En mi mente yo pienso, no estaba viendo respuesta, pero no dejaba de creer. Hay unas páginas que ella traspasó la página de tantos círculos que le hizo, pero nunca dejó de creer en las promesas de Dios. Ella no tenía alto nivel de educación, ella no tenía grado académico, no tenía riqueza, pero tenía una Biblia y una vida de oración que no le ganaba a nadie. Y lo que ella creía era porque lo había encontrado en la palabra de Dios. Y ella decía, su palabra siempre es verdadera. Te guste o no te guste, es verdadera. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Te sientas rodeado, acuérdate que tú estás más rodeado por Él. Tus batallas tú las peleas en oración. Estamos viviendo momentos complicados, tensos. Y mientras me preparaba esta semana vi el Salmo 27 y recordé un canto viejísimo. Bueno, no tan viejito porque era de mi época, pero más o menos. Tampoco se los voy a cantar, mejor se los voy a leer. El verso 3 dice, me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido. Esta es una oración, esta es una promesa sobre tu vida. Solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo. El templo representaba donde estaba su presencia. Déjame vivir en tu presencia todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte ¿en qué? En oración. Déjame contemplar tu grandeza, déjame contemplar tu belleza. ¿Cuándo fue la última vez que tú contemplaste la hermosura de Dios? Todos los días contemplamos los problemas que tenemos, lo que no tenemos, los retos, las dificultades, cómo no la hago, cómo no puedo, qué dificultad, qué reto, qué tiempos mejores fueron los pasados. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, yo quiero contemplar tu hermosura? Que yo soy tu hijo y tú me diste un nombre nuevo. Que yo soy tu hija y me adoptaste y me perdonas cada vez que cometo un error. Y tu grandeza es tan maravillosa que pusiste el sol y los pájaros y su trinar y todo. Y hoy me levanté y el corazón sigue latiendo y sigo respirando. ¡Qué grande eres! Solo una cosa. Permíteme contemplar tu hermosura. ¿Sabes que Él penetra tu espíritu, el tuétano de tus huesos, tu alma y tu cuerpo? En otras palabras, y sopla vida donde el resto de tu vida, de tu día, se convierte eso en un filtro. ¿Cuál es el filtro de nosotros? Con lo que nos fuimos a acostar la noche antes. En lo que pensé y en lo que le di vueltas y cuando lo vea la próxima vez y lo que le voy a decir y lo que voy a hacer. O los retos que tengo y que no me consumen. Ese es tu filtro al próximo día. Piensa en eso. Pero cuando tú cambias tu filtro y dices, yo no niego ninguno de lo que estoy viviendo aquí. Pero por encima de ese filtro hay un filtro mucho más poderoso.
Permíteme contemplar tu hermosura. Permíteme estar en tu presencia todos los días de mi vida y buscarte en oración. Mira lo que dice, y esto se puede aplicar a nosotros hoy o se puede aplicar a alguien de forma más específica durante esta semana que no tenemos ni idea qué nos va a pasar cuando salgamos de aquí. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Tú me escondes en tu templo, en tu presencia, bajo tus alas yo estoy seguro que es el lugar más seguro. Confía en su bondad, confía en su justicia. Y en momentos en que te sientes que todo se te tambalea y no sabes cuál es tu próximo paso, ¿sabes cuál debe ser tu próximo paso? Me voy a la Escritura, me adueño de esas promesas y la voy a orar hasta que algo reviente. Porque ¿qué más tienes que perder? Cuéntame. ¿Cuál es tu otra opción? Mejor me voy delante de Él y le digo, Señor, tú conoces mi corazón y mi tristeza y mi reto y todo. La viuda persistente. El juez malo y sin Dios, que ni le gustaba a la gente. Si lees distintas traducciones está fenomenal. Ni le gustaba a la gente. Y hizo justicia. ¿Cuánto más Dios, que es bueno, hará justicia contigo? Y siempre ora, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y quiero invitar a nuestro equipo de oración a que me acompañe. Y hoy estamos hablando del poder de la oración. Hay 3 cosas fundamentales. Primero, te dije dónde está el manual de oración más importante de todos los tiempos. Y es palabra de vida y trae transformación. Segundo, sé persistente. No importa lo que te digan. Hay gente que va a decir, tú estás loca. O estás loco. Y tú puedes decirle, sí lo estoy. Así mismo le dijeron a mi maestro. Le dijeron que estaba loco y él entregó su vida por mí. Él hizo una locura por ti. Aduéñate de las promesas. Comienza a practicarlo diariamente. Y hoy si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero conectar mi fe a la fe de alguien. Yo quiero dar ese primer paso. Esta gente que está aquí quiere orar contigo y unir su fe a tu fe. Si tú quieres restauración, si tú dices, Señor, yo quiero mejorar mi relación contigo, o nunca he tenido una relación contigo, o llevo en la iglesia tanto tiempo que mi relación está fría, helada, indiferente, y a veces me pregunto hasta por qué vengo. Vienes porque un día como hoy Dios quería recordarte que Él está más vivo que nunca y tu espíritu está más triunfante que nunca. Así que te invito hoy a un momento de restauración, de reconciliación con Él, porque el enemigo quiere adormecerte y el enemigo quiere paralizarte. Señor, te damos gracias por tu fidelidad.